Bueno, vamos a... Siempre decimos, hay que hablar. ¿Por qué pelear? Hay que hablar. ¿Y cómo hablamos? Y se lo vamos a preguntar a quien sabe. En realidad, Gabriela Power, profesora de Letras, licenciada en Comunicación Social y Lingüística. Gracias por haber venido. Muchas gracias, Nuria. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo hablamos? Primera pregunta. ¿Bien, mal, regular? Bueno, muy vos bien. me estás llevando al nivel normativo. Yo iba a empezar por el descriptivo. Por donde quieras. Antes de decir si hablamos bien, mal o demás, que suena feo, suena apocalíptico, vamos a ver un poco cómo hablamos nosotros. Sí. Casualmente mañana se presenta en España el 23º, mejor dicho, la 23ª edición del Diccionario de la Real Academia Española, donde se incorporan con alrededor de 5 vocablos más, de 5.000 vocablos más, pero sobre todo bastantes argentinismos. Sí, claro. Hace poquito hablamos de eso, ¿no? Con uno, creo que el de Motochorro fue. Sí, hablábamos porque incorporamos esa palabra. Gatillo fácil se incorpora ahora también. Bueno, cosas DNI, ¿no? ¿Qué cosa? DNI. DNI también, aunque eso es algo más general. Lo usamos mucho nosotros, pero es algo más general. Para los cordobeses, el fernet, por ejemplo. También cacerolear o cacerolazo, todo ese tema, esa familia. Porque nosotros como argentinos hablamos español, pero hablamos una variedad que se llama español rioplatense. O sea, compartimos muchas cosas con el Uruguay, algo menos con lo que sería Paraguay. Y hablamos utilizando determinados vocablos, determinadas palabras y determinadas expresiones que no vamos a encontrar en otros países de Latinoamérica. O que encontramos en muy pocos y sobre todo en los vecinos. Primero hablamos de esa forma. O sea, con un lenguaje propio. Nosotros tenemos también una impronta muy fuerte de todo lo que fue la inmigración. Entonces, tenemos mucho galicismo que, por ejemplo, no vamos a encontrar en otros países de Latinoamérica o en España. Para nosotros es normal hablar de ir al toilet, o en la casa podemos tener ropero o placard. Todo eso tiene que ver con el francés. Más allá de que dentro de la gastronomía se utiliza mucho, nosotros podemos comer de postre mousse de chocolate, no decimos espuma de chocolate. Entonces eso nos va definiendo mucho. Lo tenemos tan incorporado que no sabemos qué estamos. Yo, por ejemplo, en este momento caí de mousse y espuma. Claro, es que acá ni lo usaríamos, pero tiene que ver con eso. Por otro lado, hasta aunque son muy pocas las palabras, tenemos palabras que vienen del yiddish. Por ejemplo, en los últimos años se ha popularizado bastante tujes. Coca-Cola. Eso en otros países de Latinoamérica no existe. Y también tenemos mucha utilización de lo que son los anglicismos. Por supuesto que ahora con todo lo que es el tema de la internet tiene muchísima prioridad y la informática. Pero en general relacionado con el marketing tenemos mucho. Nosotros decimos marketing, no mercadeo. O sea, y no tenemos miedo a lo que tiene que ver con el anglicismo. Otros países de Latinoamérica no lo tienen tanto. Porque han tenido una visión respecto a Estados Unidos e Inglaterra mucho más negativa. O porque han tenido una política como tuvo España con el franquismo de cuidar mucho lo propio y la propia lengua. ¿Y eso hace más rico o más pobre nuestro vocabulario? Yo creo que si nosotros sabemos o conocemos cuál es el equivalente en español, no hay problema. Por ejemplo, si yo quiero hablar con alguien de computadoras, sé que voy a tener que utilizar los términos en inglés. Porque si no, no me va a entender software, y voy a ser una tonta. Entonces eso es adecuarse al receptor. Ahora, no está mal que yo conozca cuáles son los términos en español porque enriquece mi vocabulario. Y ahí está un poco lo que vos decías, hablamos bien, mal o peor. Yo creo que no sé si es... No creo que hablemos peor que en otras épocas. Lo que ocurre es que ahora lo que se habla mal tiene mucha visibilidad. Antes alguien escribía mal, ¿quién se enteraba? El que leía la carta, el padre, el vecino o el pobre docente que corregía. Hoy en día, con los muros de Facebook, el Twitter o hasta el WhatsApp, que se van popularizando sobre todo en los programas porque se dicen cosas interesantes, graciosas y demás, ahí se refleja lo mal o lo bien que se habla. Ahora, de todos modos, también, por un lado, se refleja y por el otro también el vocabulario se achata cada vez más al utilizar la forma de escribir a través de... Yo pensaba antes de hablar con vos, cada vez agarramos menos la virome para escribir. Y eso hace que uno vaya a resumir cada vez más lo que habla, en vez de poner por qué, poner XQ. Y, bueno, digo, a ver. Es interesante. Yo separaría dos cosas. Por un lado hay un empobrecimiento real del lenguaje. Porque cada vez se lee, yo no diría que menos, se lee cosas de menor calidad, se presta menos atención y la ortografía parece ser en todo caso una molestia. O mucha gente ya no sabe ni que existe ni le interesa. No ve que eso es un plus. Ahora, por otro lado, está del todo lo que es el lenguaje de las nuevas tecnologías, que yo creo que si uno lo sabe manejar, es algo que enriquece.
Claro. O sea, por ejemplo, el otro día voy a contar una anécdota personal. Fui a celebrar un cumpleaños con mi familia. Sí. Cumplía una prima mía, la madre le había hecho 3 tortas, pero la del cumpleaños tenía crema y dibujado sobre la crema con duraznos en almíbar había una sigla, TKM. Sí. Como te quiero mucho. Sí. Pero fuera de esa broma que le hizo la madre, Sí. todos sabemos muy bien cuando tenemos que escribir, cómo escribir te quiero mucho. Ahora, y además le encontraste la variante. Claro, y si tenemos que abreviarlo en un mensaje de texto, no hay ningún problema. El asunto es saber adecuarnos al receptor y a lo que tenemos que escribir en su momento. Y si yo le pongo a mi mamá TKM, probablemente no lo sepa. No entienda, por supuesto. A mi mujer sí sabe. Bueno, pero Claro. a ver, vos decís, si se lo pongo a mi mamá, no lo comprende. Salvo que le quieras hacer una broma. Nosotros Claro. que somos un intermedio, comprendemos que TKM te quiero mucho y sabemos escribir te quiero mucho. Parecemos Un chico una que generación de oro, qué No, bien. pero digo, un Sabemos chico, todo. claro, tenemos la muy conjunción de los clara. dos. Y un chico Sí. que está hoy en el secundario y le pone Ahí está a el alguien TKM, ¿sabe? O sea, sabe que es te quiero mucho, Sí. pero digo, ¿escribe alguna vez te quiero mucho? Bueno, O- eso sería algo, eso la verdad que habría que verlo. Yo ya no lo sé. No sé si Sí, me sí, expliqué sí, no, bien. te Yo explicaste lo bien, que pero- creo es que si vos me preguntás cómo vienen de la escuela, porque yo tengo primer año de universidad, Sí. bastante flojos. Claro. Siempre está el que es buenísimo, brillante, excelente o tiene algún que otro error y listo. Vamos a dejar eso. Sí. En general lo que se ve es promedio general. promedio general es muchísima pobreza de lenguaje y no se entiende lo que se lee. Eso ya es complicado. Ahora, Hay el un problema en el tema... armado de oraciones absoluto. El armado de total. oraciones te podría llevar una sorpresa, porque a veces incluso uno pone una frase y dice, bien, esta frase no es coherente porque no tiene sujeto y predicado, y el alumno dice sujeto y qué. Sí, claro, sí. No, es terrible. O los tiempos verbales. Claro, no en fuiste una a la misma escuela. oración pasaste o los por tiempos. ¿cuántos tiempos? Exactamente. Bueno, eso es algo que nosotros siempre insistíamos, por favor. Antes era la correlatividad verbal, ahora es que Sí. por lo menos haya un verbo en una oración. Claro. Claro. Pero ahora, yo no creo que se lea menos, ahí está el problema, porque yo creo que el adolescente de hoy lee tal cantidad de muros de Facebook, Sí. mensajes de Twitter y de WhatsApp, que por supuesto no Debe leer lo más, leíamos pero mal. nosotros en su época. El tema es cómo están escritos esos mensajes. Claro. Ahí está el asunto. Se lee todo, se lee de todo, pero no todo lo que se lee está bien. Y eso es también lo que vas puede influir. incorporando eso que vas leyendo mal y ya crees que va. que Si es no así. conoces la forma correcta, sí. Vas creyendo que es así. A mí me cuesta escribir en el teléfono porque más allá de que está puesto para español, no reconoce acentos muy básicos. Claro. Sí. Y es cierto. hasta ahora no sé cómo hacerlo, yo soy Sí, todavía un sí. poco bruta. Es cierto. Y a mí me pone mal, porque aparte en general yo no mando mensajes a adolescentes. No. Pero bueno, yo sé cómo hacerlo correctamente. Pero digo, vos cuando lo escribís tengo que con hacer. acentos, porque sos Sí, no, una no, 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 profesional no, no, de la no. lengua. Aparte, pero yo digamos, generalmente no en el puedo teléfono el abreviar. acento es como... Yo, es ¿Para más, qué? no me animo a poner el T B larga punto como sinónimo de también, sí. porque me da no sé qué. Lo haría si tuviera un gran apuro, pero no. Pero bueno, porque es una deformación, vamos a decir, buena de Profesional. oficio y Sí. profesional. Ahora, yo tampoco tengo en el teléfono el signo de exclamación y de pregunta del comienzo. Sí, Así claro. que utilizo solo el del final. Y ¿Qué sos vamos a el- hacer? Es tremendo, Ahora, ¿no? Eso. ahora, ¡Qué dolor! pero el tema es, si yo escribo un correo electrónico, Lo está ponés. absolutamente todo. Sí, el correo electrónico te permite hacer de todo. Todo. Ahí no hay No hay excusas. apuro, no hay nada. No. El que lo escribe mal porque lo escribe mal. Exactamente, no tenés el tema Está del medio espacio como de igual, letra. está como medio que aceptado, entre comillas, por lo menos por, Sí, no por bueno. vos, por el resto sí, esto de escribir mal en alguna red social porque estás apurado, porque contestaste rápido, porque... Sí, eso sí, también a veces hay, a ver, por ejemplo, si yo escribo toda una larga oración con K en vez de con Q, toda en mayúscula en vez de minúscula y demás, eso a su vez, en el lenguaje de Internet, quiere decir algo. Sí, ¿qué? Quiere decir, y por ejemplo, si yo claramente estoy escribiendo Le das todo en una mayúscula, importancia, que le estoy, estás o que dando estoy una gritando importancia, algo claro. o destacando. Si escribo todo con faltas ortográficas deliberadas, es que hay cierto acto como de violencia y de algo me estoy quejando o algo quiero dar a entender o mi bronca, algo estoy expresando. Ah, eso es porque Es que entiendo también lo hay- de las mayúsculas, pero Sí. con faltas de ortografía... Ahora, el tema es, si yo escribo del principio al fin, todo con faltas de ortografía, de una obviedad absoluta, o sea, automáticamente todo lo que va con B larga lo pongo con B corta, todo lo que va con Q lo pongo con K, todo lo que va acentuado le quito el acento, o sea, pero todo, y queda casi un absurdo. Estoy queriendo decir algo muy concreto. Claro. Si yo en una oración tengo un par de faltas, no, ahí está el problema. Ah, ¿en serio? Ahí Nunca es lo había donde se pensado ve. así, que Claro, sí. porque lo hace a El tema propósito. es, Pero aunque Claro. no se Por puede algo lo interpretar está como haciendo. desconocimiento.
todo al revés. Es que poder escribir una frase y no pegar ni una es muy difícil que lo encuentres si no es adrede. O sea, el absurdo absoluto. Sí, todo lo que va con H y sin bueno, H. hace poco, ahora un par de años, a principios del año pasado, la Fundeu, que es una fundación para el cuidado del lenguaje y sobre todo con los medios de comunicación, que asesora medios de comunicación y que depende de la agencia EFE, publicó un libro excelente que se llama Escribir en Internet, que tiene una parte que es para todos el uso de Internet, Twitter, Facebook, nuevas redes sociales para todos y otra para la gente que trabaja. Y ahí explica todo lo que son, bueno, desde las siglas, los protocolos, los significados, que hay que respetar, que no, que puede opinar el otro, cuándo puede jugar con la palabra, cuándo no. Bueno, el lenguaje, inclusive dentro de un mismo lugar de trabajo, también se ha ido abreviando muchísimo y hasta respetando relaciones que tienen un orden dentro de una institución, de un jefe a un empleado, del empleado, también se ha ido abreviando, desde el saludo, de la forma de saludar, de hecho, la abreviatura, la inicial. Acepta cosas que en su momento hubieran sido impensadas aceptar. Claro, pero está bien porque el lenguaje evoluciona. Claro. Y en realidad lo que se supone que hace la RAE o hace la Academia Argentina de Letras o las academias latinoamericanas es no imponer una norma, vamos a hablar así y esto se usa y esto no, y esto está bien, esto está mal. Es reconocer que algo existe. Claro. En realidad es un servicio cambiando. que se presta. Claro, es lógico esto. Lo que pasa es que, bueno, como toda institución es lenta, todo lleva muchos años de hacer un diccionario. Lo termina adaptando. Pero vos sí podés dejar de escribir, porque en el teléfono, por ejemplo, tenés hasta los mensajes, cuando vos querés responderle a alguien y te aparece una serie de mensajes y te tildás en un lugar, estoy conduciendo, estoy hablando por teléfono, no puedo. Predeterminados. Y lo único que predeterminados. Y lo único que haces es tildar, entonces pasás a... Bueno, ¿cuándo te pones a escribir? Y bueno... Eso, empieza a ejercitar, Nuria, no seas así. No, bueno, pero vos dijiste algo verdad, muy interesante parece... porque también me hace acordar otra anécdota. Cuando vos dijiste, hace mucho que no agarro un avión. ¿Cuánto agarrás para escribirle a alguien? Nosotros acá escribimos así rápido porque, o le escuchás a alguien, pero porque es parte de nuestro trabajo y a veces... Porque aparte, hoy en día uno las notas las hace con Evernote u otra cosa. Es verdad. Ahora, a mí me llamó la atención algo que me comentaban en la Real Academia. Como el año pasado se cumplieron los 300 años, hicieron un gran mega evento, una exposición increíble y entre otras cosas muchos productos para la venta, desde remeras, tazas con logos, etcétera. Y ellos me decían, lo que más éxito tuvo, lo que más se vendió, lo más rotundo, fue lo que podríamos llamar, casi con un neologismo, libretería. O sea, la gente en España decían... tiene los últimos dispositivos tecnológicos, todo lo hace por las redes sociales, todo más. Pero para tomar ciertas notas o por algo, las libretas se venden como pan caliente. No se había vendido nada tanto como una gran candidata para que vos adoptes acá, que se llama Larisa Serrano, que es nuestra productora, que, por ejemplo, hasta colecciona anotadores. Sí, las guarda, todas sus imagínate anotadores. Y es una histérica. Son lindos, pero imagínate, nosotros la cantidad que usamos y llega un momento que tenés que empezar a tirar, porque digo, ya usaste y terminaste. No, por supuesto, no necesariamente teléfono y bueno, buscarlo, acá tenemos una productora que los va tiene un ambiente en la casa para eso. Solo para eso, para guardar eso. ¿Vos te enojas mucho con este tema? Para nada, yo no soy apocalíptica, o sea, a mí me da tristeza que se hable mal, porque no sé, porque uno pierde la riqueza de leer, de hablar mejor y sobre todo utilizar el matiz de la palabra. Porque el día de mañana, cuando uno quiera tener una entrevista de trabajo, expresarse con la pareja, dialogar con los hijos, aprobar un buen examen, presentar una tesis, venderse a sí mismo, va a necesitar no 2 o 3 palabras o unos pocos verbos clichés, sino un buen vocabulario, porque eso va a ser la diferencia. Entonces me da pena, vamos a decir, por otros. Y cuando corrijo también me da pena, claro. Porque digo, sobre todo porque... También es vaca... Vos te reís, pero eso pueden llegar a ser de ese estilo. Hola, Sinache. Hola, Sinache, claro, que vos a veces decís, me lo está haciendo adrede. Claro, es como ¿Viste que te enojas? Es como a propósito, pero hay de todo. Y es genial cuando se insultan entre ellos, pero sos bruta. Una anécdota que era genial, decía, pero vamos a preguntarle a la profesora, vas a ver que yo tengo razón. No, sí, profesora, hay una pregunta, una duda. Era si la segunda persona del singular terminaba en ese. ¿Se dice vos quisiste o vos quisistes? ¿Vos comiste o vos comistes? Entonces uno decía que era sin ese. ¿Vos quisiste? Digo, no, en efecto, es sin ese.
te dije, dijo el otro, te dije que era sin ese, ¿vistes? Y se le escapó, pero no fue cargada. No fue cargada, eso fue de la ¿vistes? Tristísimo, pero no fue cargada. Entonces, pasa. Y uno ve muchas cosas, pero no me pongo tan mal, me pongo mal por otros temas, no por eso. Claro. Gracias, Gabriela. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes.